a este Café de la Innovación, el café que, como bien entenderán, nos hubiera gustado hacer como cuando lo concebimos, haberlo hecho físicamente, poder reunirnos y poder vernos la cara en persona, pero las circunstancias han venido así y bueno, y siempre poder hacerlo online pues nos da otras alternativas. Seguramente algunos de ustedes pues están fuera de Madrid o por circunstancias no hubieran podido venir, así que seguramente para el futuro, cuando todo esto pase, mantendremos una situación mixta, híbrida, ¿no? De presencialidad y no presencialidad. El café de hoy de la innovación está en un tema que aúna dos campos de enorme importancia, la inteligencia artificial y los materiales, nanomateriales, nuevos materiales. Son dos campos de por sí, casi yo diría que en las últimas décadas se han desarrollado de forma independiente, convirtiéndose, como digo, en dos temáticas o dos ámbitos temáticos de enorme interés científico y tecnológico. Por eso hemos querido reunir a algunos de los mejores expertos que combinan, digamos, que desde un campo han entrado en el otro y viceversa, es decir, experiencias en las que estos dos campos combinados, tratados conjuntamente o usando herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, todo el mundo deep tech, con ese tipo de herramientas muy novedosas que nos permiten, digamos, que han sido absolutamente disruptivas en los últimos años, nos permiten abordar problemas en otros campos, como es el campo de los nuevos materiales, pues que seguramente hace unos pocos años eran impensables. Y por eso nos reunimos aquí con una serie de expertos, se los presento. Por un lado está el profesor Jorge Bravo, Abad, que es un profesor del Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada de nuestra Facultad de Ciencias, que moderará además la mesa redonda, el panel. El profesor Aitami Morales Moreno, del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de nuestra Escuela de Ingeniería, la Escuela Politécnica Superior. La doctora María José Calderón Prieto, que es científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por último, el doctor Marco Bernabei, que es científico y miembro del grupo de matemáticas avanzadas de Repsol Technology Lab. Como ven, representación de varios campos y de varios ámbitos institucionales, ámbito de nuestra universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como OPI, y del ámbito de la investigación en entidades privadas. Por tanto, yo creo que el café promete mucho y ser el primer interesado, ¿no? en poder recibir las aportaciones que nuestros expertos hoy puedan hacer. Los cafés de la innovación los llevamos haciendo una serie de meses con mucha intensidad, cada 2 semanas prácticamente, los hemos venido haciendo, porque pretenden ser lugares, en este caso virtuales, en los que tratar temáticas científico-tecnológicas avanzadas, pero también en el que poder entablar un diálogo. Y se trata de, a partir de la presencia y de la exposición de los expertos, poder entablar un diálogo no solo enriquecedor científicamente, ¿no? Sino que también permita realizar la función de transferencia, es decir, desde el conocimiento generado en la universidad y en los centros de investigación hasta el impacto que ese conocimiento genera en la sociedad a través de sus instituciones y de sus empresas. Y por tanto me acompaña en la mesa de bienvenida el doctor Fidel Rodríguez Batalla, que es el director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, la FUAM, que es la entidad que desde la universidad empleamos
para llevar a cabo los procesos de transferencia, es decir, para lograr articular jurídicamente las relaciones de transferencia del conocimiento entre el seno de la universidad y el mundo exterior, ¿no? La sociedad que está fuera. Así que yo, sin más, le cedo la palabra a Fidel y luego ya, tras sus palabras de bienvenida, empezaremos la mesa redonda. Fidel, cuando quieras. Muchísimas gracias, vicerrector. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer, una vez más, tener otro café One de la innovación que, como ha dicho muy bien el vicerrector, en temas donde la Universidad Autónoma de Madrid es muy, muy puntera. Yo simplemente agradecer al equipo del vicerrectorado y de la fundación que han hecho posible este café, la parte logística, y a todos los invitados que, según nos hemos llamado, habéis aceptado de forma inmediata, según me ha dicho mi equipo, y os lo agradezco muy cordialmente. Estos cafés son posibles gracias a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que cofinancia esta actividad junto al propio Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, como ha dicho el vicerrector, y sin ellos, sin los dos partners, no seríamos capaces de hacer esta actividad, que, como ha dicho muy bien el vicerrector, ya son decenas de interacciones que hemos tenido durante estos tiempos, justamente para hacer de la Universidad Autónoma de Madrid una universidad abierta a la colaboración, como siempre decimos, porque seremos más universidad y más útiles en la medida que tengamos más interacción con la sociedad. Y esto es lo que promovemos en estos encuentros, que intentamos que no sean muy largos en el tiempo, pero fundamentalmente que sean muy útiles. Con lo cual, no me extiendo más, y dándole las buenas tardes bueno, y deseando que podamos aprovechar todos el tiempo y aprender mucho esta tarde, pues por mi parte nada más. Hasta pronto. Muy bien, Fidel, muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación, cedo la palabra al profesor Jorge Bravo para que introduzca y modere la mesa. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa del Café de la Innovación. Cuando quieras, Jorge, adelante. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y gracias por uniros a este café. Espero que pasemos un rato bastante entretenido hablando un poco de innovación, transferencia, investigación. Pero antes quería empezar dando las gracias, por supuesto, a Javier Ortega, nuestro vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, por el compromiso continuado que tiene para impulsar la innovación y transferencia en la autónoma. Y, por supuesto, como no, a Fidel por su liderazgo en la Fundación y a todo el equipo de la Fundación, que os puedo decir, yo he visto en primera persona el trabajo que hacen y es impresionante. O sea, todo esto que veis aquí cada 2 semanas, por ejemplo, los cafés, esto tiene un trabajo detrás bastante potente y, bueno, ellos lo hacen posible y hay que agradecérselo. Bueno, nada. Yendo un poco al tema que nos reúne hoy, voy a un poco dar unas pequeñas pinceladas, un poco profundizando en lo que decía Javier, para ponernos un poco en contexto. Pero estoy seguro que muchos de vosotros pues habéis visto el cartel de este evento y habéis pensado, ¿pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con los materiales? Javier ya ha dado unas pinceladas de por qué, y ya os digo, voy a dar un poco algún otro punto, que es, bueno, nosotros típicamente, o sea, esto es un café abierto a la sociedad, entonces la mayoría de nosotros, cuando pensamos en inteligencia artificial, ¿en qué pensamos? Pues seguramente en las ideas que nos han metido en la cabeza desde el mundo cinematográfico, en la literatura, que en algún día todos soñamos con tener ese robot humanoide que haga las tareas por nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí hay unas malas noticias, que todos estos avances de la inteligencia artificial que se están viendo últimamente, en los últimos años, que están en los periódicos todos los días, no son eso. Son una inteligencia artificial mucho más específica, que se basa, y es fácil de entender en realidad, o sea, no hace falta ser un experto para realmente entender la idea que hay por debajo. Digo, un experto en materiales, que es lo siguiente, que es básicamente esta inteligencia artificial específica se basa en tener algoritmos complejos que se informan o se alimentan de datos. Y de alguna forma, de esos datos, aprenden, ¿vale? El concepto de aprender nos llevaría demasiado tiempo a ahondar ahora qué significa, digamos, aprender. Pero empiezan a hacer cosas mejores que esos algoritmos, a hacer cosas mejores que los humanos. Y hay ejemplos espectaculares que seguramente muchos de vosotros
ya habéis escuchado, ¿no? Pues a mí hay algunos que realmente me dejan alucinado, ¿no? Como el hecho de que tú puedes entrenar un algoritmo para que vaya revisando imágenes radiológicas y en algún momento ese algoritmo se convierte en un dispositivo de diagnóstico de enfermedades que es capaz de detectar enfermedades mucho antes que el mejor médico o el mejor comité de médicos que uno pueda encontrar en el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con lectura y escritura de textos, diseño y mejora de procesos logísticos, incluso, o sea, recientemente he visto esto, es, digamos, algo que seguramente podéis haber visto también, algoritmos capaces de escribir texto de forma creativa o incluso crear piezas de música, piezas musicales de música clásica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entran los materiales en este contexto? Para ello, primero, uno se tiene que poner en la posición de alguien que desarrolla nuevos materiales y básicamente darse cuenta que para encontrar nuevos materiales o encontrar nuevas funcionalidades a materiales existentes, eso requiere una gran inversión económica, una gran inversión de talento y de tiempo. Eso es así y no hay forma de saltarse ese proceso. Y lo que está pasando es que en muchas etapas y muchos contextos del I+D de materiales hay muchas veces que son procesos de prueba y error. Son procesos en los que los desarrollos de materiales se hacen a través de considerar distintos materiales en distintos escenarios y todo ello con una gran incertidumbre, digamos, asociada al proceso de investigación, que muchas veces es un proceso lento y laborioso y eso lo sabemos muy bien los científicos que nos dedicamos a ello, ¿no? Entonces, en ese contexto, un poco como respuesta al intento de acelerar todos esos procesos, tanto en el ámbito industrial como el académico. O sea, esto es realmente lo que os estoy contando, no es, digamos, puramente teórico, sino luego os contaré algunos ejemplos, pero va más allá del ámbito académico. Está surgiendo una nueva tendencia que es, como decía Javier, la integración de técnicas de inteligencia artificial en ciencia y en particular en el desarrollo de nuevos materiales. Técnicas como el han acumulado en compañías, en grandes empresas durante décadas, los han estado acumulando, o son, digamos, o son datos que se generan desde cero, digamos, tanto experimentalmente como numéricamente para tratar esos algoritmos. Entonces, esos algoritmos son capaces no solo de encontrar correlaciones entre esos datos existentes, sino hacer predicciones, convertirse en una herramienta predictiva, una herramienta que nos va a decir la respuesta a cómo hacer materiales con una cierta característica o con unas ciertas propiedades y capaces de considerar de forma simultánea y de forma que mucha gente podría llamar hipereficiente estos distintos escenarios que hay que considerar para el desarrollo de materiales. Entonces, todo esto, como podéis imaginar, ha abierto una nueva línea de desarrollo espectacular en grupos de investigación, laboratorios industriales y dando lugar a iniciativas globales, internacionales. La más típica o la más característica es lo que se llaman el Materials Genome Initiative, impulsada por la administración americana, que básicamente consiste en crear una base de datos en la que todo el mundo contribuya, una base de datos a nivel internacional en la que todos podamos utilizar y desarrollar materiales y beneficiarnos, digamos, de forma tecnológica de esa base de datos. Ya os decía que esto no son ideas teóricas, sino que se está implementando actualmente en hacer mejores baterías, mejores células solares, materiales sostenibles, hay materiales que capturan el CO2. En alguna de estas líneas, mi propio grupo de investigación estamos bastante involucrados. Y ahora quería terminar un poco esta presentación siendo un poco concreto, ¿de acuerdo? O sea, siempre a los científicos nos acusan de ser poco concretos cuando estamos intentando hacer la conexión con la sociedad. Entonces, quiero ser concreto en mejoras, cómo estas técnicas ya se están aplicando en dispositivos o, digamos, en mejora de materiales, ¿no? Entonces, había recogido aquí una lista de ejemplos que había visto, seguramente hay muchos,
más, pero simplemente, por ejemplo, Panasonic, ¿vale? Digamos, ha desarrollado un nuevo tipo de moléculas orgánicas para el desarrollo de pantallas flexibles. Están digamos, tienen una gran parte de su negocio en ese aspecto. Y esas moléculas tienen una propiedad que se llama movilidad. Pues con algoritmos de inteligencia artificial han conseguido mejorar esa propiedad en un 25%. ¿Vale? Estos son números concretos. 25% de mejora respecto en esa propiedad, que va a revertir en una mejora en reducción de costes y reducción de tiempo de desarrollo de este tipo de pantallas flexibles. Luego hay otra compañía que a lo mejor suena menos, es una compañía, digamos, tecnológica americana, que se llama HRL Laboratories, que ha creado la primera aleación de aluminio de gran resistencia que puede ser impresa en 3 dimensiones. Es difícil imprimir en 3 dimensiones aluminio de gran resistencia, y eso estaba representando un cuello de botella para bastantes aplicaciones. Esta empresa lo ha conseguido a través de aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Y luego el último ejemplo, y ya empezamos con la discusión. Ya os digo, esto es un poco para incitaros a ver digamos, esto como más allá del mundo académico, esta discusión que vamos a tener, que es, hay una sociedad en Estados Unidos también que se llama Alliance for the Development of Additive Processing Technologies, ADAPT, que ha reportado un 50% en el aumento de la resistencia en un tipo de bisagras que se utilizan en vehículos blindados, en este caso es para el contexto del US Army, con una reducción del 38% de peso. Imaginaros el impacto que puede tener eso cuando, digamos, en el desempeño de este tipo de vehículos, en el que cada cosa que llevan, ¿no?, está optimizada al límite. Bueno, pues os dejo con esas ideas así un poco. Espero que os inciten a pensar y a seguir un poco este café. Y bueno, pues simplemente vamos a lanzarnos ahí a la piscina y a tomarnos ese café con María José, con Aitami y con Marco. Ya os ha presentado Javier. No sé si os tengo por aquí en la cámara. Os veo las caras, perfecto. Siempre es bueno para un moderador poder ver las caras de enfado o de desenfado de la gente que está en la mesa. Y bueno, vamos a empezar con un primer bloque, que es, bueno, estamos hablando de todos estos casos específicos y tal, pero me gustaría un poco incidir en cómo este tipo de innovación o cómo la adopción de este tipo de innovaciones en vuestra experiencia. Esta pregunta se la lanzo en particular a Marco y a Itami, que son los que creo que pueden estar bastante expuestos a tendencias de mercado. Cómo, ya os digo, cómo este tipo de innovaciones podrían ser una ventaja competitiva para empresas, digamos, que quieren adoptar digamos, herramientas tecnológicas, ¿no?, en sus desarrollos. Vale, voy yo, Itami, si te parece. Sí, perfecto. Vale, gracias, Jorge, digamos, por la introducción. Y yo quisiera retomar de algo que acabas de decir. Digamos, has mencionado la iniciativa del gobierno de Estados Unidos, del Material Genome. Y bueno, si bien digamos, técnica de inteligencia artificial de la que el Machine Learning es parte, digamos, llevan años, obviamente digamos, no se han inventado en el 2009, pero su aplicación en el campo de la química y los materiales es relativamente reciente. En la iniciativa del Material Genome lo que quiso hacer era, digamos, intentar, digamos, democratizar el conocimiento, todos los datos de simulaciones y de experimentos que venían haciendo, recogerla en una base de datos, en la que luego aplicar esos algoritmos para, como dijiste justamente, Jorge, pues a aprender y incluso sugerir nuevas propuestas de materiales. Pero claro, digamos, los algoritmos, sin entrar en detalle, no son capaces de hacerlo así. Los datos de los que, digamos, leen para hacer ese proceso de aprendizaje no están bien organizados y no están todos en el mismo formato. Entonces, esa iniciativa fue muy importante porque dio pie luego a otras iniciativas que se hicieron también en Europa, con proyectos europeos como el NOMAD o la iniciativa MAX, y que luego tuvo un MAX 2. Y no sé si va a haber en algún momento un NOMAD
Estamos hablando de 2009. No han tardado tanto digamos, las industrias en posicionarse en eso. Es decir, en los últimos años ha habido, digamos, esa información de acceso público, iniciativas tanto en Estados Unidos como en Japón, de consorcios, digamos, de grandes empresas que junto a centros tecnológicos se han unido en un consorcio justamente para primero compartir información y luego, digamos, desarrollar grandes productos tecnológicos que permitan justamente alcanzar lo que dijiste tú, ¿no? La posibilidad de llegar digamos, una nueva pantalla en Panasonic o una nueva aleación. Entonces, claro, es muy importante eso, o sea, la calidad de los datos que tienes y de cierta manera también el vínculo con la investigación. Es decir, estos no son recetas que tú simplemente aplicas a través de una aplicación que te puedes bajar de un proveedor, sino que requieren cierto conocimiento y también mejoras continuas, ¿no? Que solamente puedes tener si compartes ese camino, ese desarrollo con, digamos, con expertos, ¿no? Que han aprendido muchos gracias a trabajos de investigación y publicaciones de física básica. Dami, si quieres añadir. Sí, bueno, Marcos, tú tienes mucha experiencia en la industria. Yo por comentar que va muy en la línea de lo que estás comentando tú. Claro, es una oportunidad entrar ahora en intentar ver cómo la inteligencia artificial puede mejorar la producción de nuevos materiales, pero ya lo hemos hablado anteriormente, días pasados, es también una necesidad. Hoy en día nadie duda del impacto que la robotización y la inteligencia artificial va a tener en todos los sectores productivos. En algunos más, en otros menos, pero va a impactar como ha impactado tantas revoluciones en el pasado. Ya veremos si con la misma fuerza o con menor. Pero nadie duda y hay muchos estudios acerca de ello. Marco está comentando cómo ya está impactando en este sector. Es importante tener en cuenta, como comentaban, que no es una batería de herramientas que nos bajamos y podemos utilizar, principalmente porque aún hoy en día, si yo no sé, no creo que podamos hablar de una revolución todavía en el campo de la generación de nuevos materiales, ya después lo comentaremos más en detalle con el resto de ponentes, pero estamos viviendo una revolución en el campo del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial. Es una revolución constante en la que se avanza mes a mes, año a año, de forma brutal. El avance en los últimos 10 años ha sido como nunca se ha visto. Entonces, esto requiere estar continuamente reciclándose y también ofrece continuamente nuevas oportunidades, nuevas metodologías, nuevos algoritmos que se desarrollan inicialmente para una aplicación A y se pueden aplicar en otro campo. Y en esto, un ejemplo que pongo mucho son los congresos, los grandes congresos del área. Como en los 3 últimos años han multiplicado el número de asistentes y el número de participantes por cifras de locura. O sea, han pasado de eventos de 1.000, 1.200 personas a eventos de 12.000, 15.000 personas en las que se tiene que cerrar el registro porque no se puede dar cabida a más gente. Entonces, sí, es una oportunidad, yo diría que es una necesidad y hay que estar atento a los cambios continuos y a esta nueva ola. O sea, lo que veo que la idea que está surgiendo aquí, que me parece bastante interesante, es que, digamos, el estado del arte de esto es básicamente, el desafío quizás que pueda tener es la integración de expertos de dominio, ¿no? ¿Cómo se llama? Los expertos del campo con expertos de dominio de AI, de inteligencia artificial. Digamos que parece que sí que hay un consenso que las herramientas de inteligencia artificial aplicada a ciencia de materiales, y eso es algo que yo he vivido en primera persona, necesitan ir mano a mano en el sentido del desarrollo. Cuando hay un problema específico, hay una cosa, por ejemplo, en ciencia de materiales que es los diseños inversos, ¿no? Que es diseño inverso, que es quiero que mi material tenga unas ciertas propiedades, ¿cómo lo tengo que configurar para que tenga esas propiedades, ¿no? Entonces, entrenar un sistema de inteligencia artificial para que consiga hacer eso. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que no hay una solución, digamos, cerrada para eso, sino que es, digamos, soluciones customizadas para cada problema en las que la inspiración o el ángulo
inicial tiene que obtenerse aprendiendo sobre inteligencia artificial o aprendizaje automático, las técnicas existentes, pero luego necesita un desarrollo adicional, ¿no? Un desarrollo adicional en el que justamente es curioso que esta idea surja, ¿no? Me parece bastante importante. Digamos, un desarrollo en el que haya, no sé cómo decirlo, como una hibridización entre varias disciplinas, ¿no? La frontera multidisciplinar, ¿no pensáis que es un poco así? Sí, mira, has dicho algo muy importante, digamos, hablando también del diseño inverso y también de la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, un experto solamente en datos y en machine learning no sería capaz de llevar a cabo un proceso de desarrollo de nuevo material. Con ciertas propiedades, porque es importante englobar dentro de esos algoritmos en la matemática lo que llamas tú el domain knowledge, o sea, el conocimiento experto, intentando crear híbridos que de alguna manera tengan en cuenta de las leyes de la física y de la química, ¿vale? Y no solamente dejen a los datos, que además en la industria sobre todo tienen mucho ruido, la decisión, ¿vale? Y lo que mencionas tú, el diseño inverso, es lo que, sí, lo que se llevará, digamos, se está haciendo mucho ahora y se hará mucho en el futuro, pero para poder hacer el diseño inverso tienes que primero hacer el diseño directo, es decir, ser capaces de explicar digamos, tus datos y para poder luego usarlos al revés y crear un nuevo material que cumpla con cierto objetivo. En ese proceso de diseño inverso es muy importante recalcar que eso no significa que se va a eliminar la experimentación o los datos experimentales o la simulación. Sin embargo, digamos, el científico del laboratorio, el futuro, deberá ser capaz de usar estas herramientas sin ser un experto del machine learning o de la matemática detrás, para poder optimizar sus diseños de experimentos, que ya no se van a hacer de manera tradicional, sino que se van a hacer basados en datos, para en un proceso iterativo llegar a la formulación de tu material en menos tiempo, con menos ensayos, y acelerando, digamos, la llegada al mercado y, digamos, ahorrando costes experimentales. Y te puedes dedicar, mientras haces el business as usual, a explorar cosas nuevas que antes no tenías tiempo para ello. Sí, esto es importante también porque lo que estoy viendo aquí, nada, estoy encantado de estar en esta mesa porque estoy aprendiendo más que de lo que me está sirviendo para, digamos, para modelarla. Pero, o sea, realmente la idea que surge es esta idea que también una cosa que estamos viendo nosotros ahora en mi grupo de investigación, que es que el conocimiento, digamos, la inteligencia artificial ayuda a los expertos de dominio a avanzar, digamos, al diseño de desarrollos de materiales como de forma más acelerada, pero ese conocimiento de dominio, cuando se integra dentro de los algoritmos de inteligencia artificial, acelera la convergencia de esos algoritmos. Es sorprendente, ¿no? Es algo que probablemente, digamos, es como un punto bastante especial, ¿no? Digamos que es una cosa interdisciplinar, pero en el que pueden, digamos, apoyarse los dos lados digamos, de esa frontera, ¿no? Me parece también una idea bastante curiosa. Aitami, voy a mencionar aquí antes de terminar este bloque que Aitami me mencionaba el otro día este concepto de inteligencia artificial. Digamos, la ciencia se está empezando, las aplicaciones en ciencia se está empezando a discutir cuáles pueden ser las fronteras, ¿no?, de la aplicación de inteligencia artificial digamos, en el ámbito científico, en el sentido de cuál puede ser la limitación de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial como una herramienta que esté integrada dentro de los procesos científicos, pero me mandó un vídeo de un congreso que me dijo que digamos, era bastante relevante, y es verdad que era una charla donde mencionaban que en principio no hay ninguna limitación teórica a cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un motor de desarrollo de ciencia, más allá de una herramienta para acelerar procesos, que puede empezar a llevar el liderazgo, digamos, en el desarrollo de, digamos, a realizar descubrimientos científicos que de otra forma no se podría realizar, ¿no? Sin inteligencia artificial. No sé, también. Sí, Jorge, bueno, comentar, a ver, soy investigador y profesor en estas tecnologías, pero siempre lo digo,
actualmente la inteligencia artificial nos ha llevado a desarrollar tecnologías hasta un punto en el que era impensable hace 10, 15 años. Pero si analizamos en realidad lo que hay dentro de ellas, podemos decir que todavía están muy limitadas. Las inteligencias artificiales actuales son muy tontas, por decirlo rápido y fácil. Su aprendizaje, el aprendizaje que más éxito tiene, se basa fundamentalmente en la imitación, en observar datos etiquetados, datos que han sido procesados por expertos y en repetir. Empiezan a haber líneas que permiten desarrollar, no podemos llamarlo como creatividad, pero sí encontrar nuevos caminos, encontrar información más allá de la que le podemos suministrar, que es a lo que hacías referencia, a poder generar nuevo conocimiento. Un ejemplo que es muy simple, muy sencillo, pero que tuvo mucho éxito, fue en el desarrollo de la inteligencia artificial que ganó al campeón del mundo del juego Go. Un juego similar al ajedrez, parecido a las damas, pero mucho más complejo probabilísticamente. Desde el punto de vista del desarrollo de un algoritmo que gane, era mucho más complejo que el ajedrez y pues, se tardaron 15 años más en desarrollar un algoritmo que pudiera ganar. Pues en la partida con el campeón del mundo, el campeón se vio sorprendido por un movimiento que no se esperaba. Al final es como el ajedrez, como los materiales. Hay una serie de fórmulas que son el ABC, lo que aplica cualquier experto. Pues es muy bonito ver en esa jugada, después como la comentaba el campeón, que hizo una jugada que no hubiese hecho ningún campeón del mundo, hubiese hecho alguien que no supiera jugar. Y después se demostró al final de la partida que esa jugada fue una estrategia fundamental para vencerle. Encontró un nuevo patrón por el cual desarmar a su oponente. Eso se espera que pueda reproducirse en otros campos, en el de cómo extrapolar esto del aprendizaje basado en juegos a materiales. Al final son entornos con muchas diferencias, muchísimas diferencias, pero similares. Son entornos que se pueden modelar, que se pueden reglar, que se pueden programar hasta cierto punto de forma bastante realista. Pues se trata de intentar desarrollar nuevas formas de aprendizaje, de las cuales estamos muy lejos aún, hay que decirlo, para llegar a ello, que puedan sorprendernos, que puedan crear nuevo conocimiento y en este caso, por ejemplo, materiales con nuevas propiedades. Pero, a ver, son investigaciones de meses, de hace menos de un año, como mucho 2 años, en nuevos materiales que ya demuestran que se pueden encontrar o si no nuevos materiales, o materiales de forma más rápida, que es lo que ya han comentado ustedes dos, de forma mucho más rápida y bueno, hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer. No, genial, la verdad es que esta discusión está siendo muy interesante. Vamos a pasar ahora, quería lanzaros otra pregunta. Es básicamente también relacionado con esto que estamos hablando de la multidisciplinaridad, pero en este caso un poco la transversalidad también del tema en la dirección de física fundamental versus desarrollos más aplicados, ¿no? Y tenemos la suerte de contar aquí con María José Calderón, que tiene, digamos, esta perspectiva bastante global por su experiencia de materiales, digamos, cuánticos, materiales novedosos a nivel fundamental. Y ahí básicamente uno tiene la sensación de que ahí la inteligencia artificial también está empezando a jugar un doble papel como herramienta para resolver problemas fundamentales y también como motor para acelerar desarrollos fundamentales que luego eventualmente o no se trasladarán en aplicaciones, digamos, tecnológicas. Pero ahí también yo por lo menos sí que he identificado que se está produciendo una pequeña revolución asociada a aprendizaje automático, ¿no? No tanto en aplicaciones, sino más incluso en física fundamental, ¿no? De materiales. Sí, de hecho, la física de materiales o física de la materia condensada también es muy amplia, ¿no? O sea, abarca desde la investigación más básica hasta la más aplicada y efectivamente estamos empezando a ver que todos estos algoritmos de Machine Learning se empiezan a aplicar en distintos ámbitos, ¿no? Hay algunos que ya se han comentado cuando tenemos muchos datos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, cuando hacemos experimentos de difracción de rayos X para ver una estructura de un material, se generan muchísimos datos que pues se tarda mucho en evaluar
y se puede utilizar este tipo de técnicas para extraer patrones, ¿no? que nos permitan pues, asociar una determinada propiedad a determinados patrones, ¿no? No solamente difracción de rayos X, en otras muchas cosas. También, bueno, siempre que se generen muchos datos, digamos que podemos ir por ese camino. Luego tenemos también otro tipo de investigación en el que tenemos pocos datos porque tenemos que hacer unos experimentos muy costosos en tiempo y en dinero. Y la inteligencia artificial, el machine learning, nos puede ayudar a dirigir, ¿no? en qué dirección tenemos que ir, ¿no? Tenemos pues muchos parámetros, digamos, que tunear, que cambiar, y esto ya se está empezando a utilizar para saber cuáles son los mejores parámetros para encontrar esos regímenes interesantes, que puede ser, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, ¿no? En el que tienes un montón de voltajes eléctricos que tienes que aplicar y la forma de encontrarlo puede ser muy tediosa, pero podemos encontrar justo ese momento, esos valores que nos permiten manipular, pues, utilizando este tipo de técnicas. También está, bueno, obviamente lo de la búsqueda de nuevos materiales. Ahí ya lo habéis comentado un poco, pero quiero incidir que hay algunas propiedades que entendemos muy bien, con lo que nosotros le podemos dar al algoritmo la información relevante para que sepa ir en la dirección que tiene que ir, pero hay otros materiales, como los materiales cuánticos, en los que, bueno, ahí tienes problemas de muchos cuerpos que son muy difíciles de resolver, y ahí a lo mejor nuestro problema es que no tenemos todavía un modelo completamente adecuado, ¿no? Entonces ahí va a estar limitada la aplicación del aprendizaje automático porque no sabemos qué es lo que le tenemos que dar. Pero también puede ayudarnos a crear mejores modelos. Entonces, ¿sabes? También si nos vamos a la investigación más teórica, a lo mejor, pues por ejemplo los métodos ab initio, los métodos de primeros principios, necesitan unos funcionales de densidad para modelizar un sólido, pues podemos mejorar esos funcionales de densidad para que nos den pues el estado fundamental o las propiedades de ese material de forma más correcta. Entonces, bueno, pues ahí están todas, hay varias aplicaciones. También hay gente que hace modelos sencillos y que realmente, porque no tenemos que olvidar que en la investigación básica queremos saber el porqué de las cosas. Entonces, muchas veces eso implica que buscamos modelos sencillos que realmente podamos explicar y que podamos entender, porque eso nos va a permitir luego el proceso creativo, ¿no? De buscar otras aplicaciones o lo que sea. Y entonces esto también se puede utilizar. Ya hay ejemplos de gente que es muy de modelos sencillos y que está aplicando el Machine Learning para distinguir entre modelos o ver cuál es la forma mejor de mejorarlo, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Y una cosa que comentabas también es que en la investigación de materiales y materia condensada no solamente nos podemos beneficiar de la Artificial Intelligence, sino que también podemos generar esos nuevos dispositivos que podrán en un futuro mejorar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿no? Se están buscando formas diferentes de hacer redes neuronales en las que se pueda conseguir la conectividad, la alta conectividad que se necesita en las redes neuronales utilizando muy poca energía. Entonces ahí, bueno, pues hay varias propuestas en las que pues hacen dispositivos 3D en vez de 2D, que son más difíciles de conectar. Eso sería una forma, pero también está, por ejemplo, la computación cuántica, que no es el tema de hoy, pero que es otro campo que está ahora mismo en expansión y que, bueno, que nos va a traer un montón de avances en el futuro. Y aunque esté muy lejos todavía pues tener un ordenador cuántico universal al que le das un algoritmo cuántico y te lo resuelve, sí que estamos más cerca de tener sistemas imperfectos en los que se utiliza la mecánica cuántica para acelerar o para resolver cierto tipo de problemas, como puede ser el de una minimización, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que vamos a ir poco a poco viendo que estas cosas pasan y esto obviamente nos va a ayudar también a desarrollar todas estas aplicaciones de inteligencia artificial.
Es una cosa que esto último que comentabas es interesante, ¿no? Porque hay un aspecto de inteligencia artificial aplicada a materiales que es bastante novedoso, que es el desarrollo de nuevas plataformas hardware de inteligencia artificial basadas en sistemas novedosos, materiales novedosos, porque digamos, la inteligencia artificial que se aplica en ciencia de materiales tiene un ángulo que es genial que lo hayas mencionado, ¿no? Que tiene un ángulo que yo creo que es bastante especial en el sentido de que hay grupos de investigación que están desarrollando, digamos, neuronas artificiales utilizando sistemas cuánticos, digamos, utilizando tecnología innovadora de ciencia de materiales, tecnología fundamental, pero para construir plataformas, digamos, que no construyen los algoritmos, sino las plataformas donde luego se van a poder programar esos algoritmos y no son, digamos, las plataformas a las que estamos acostumbrados, sino son plataformas más innovadoras. Y ahí yo creo que la ciencia de materiales también juega un papel como más experimental, conectado con inteligencia artificial y que se menciona pocas veces. Y luego otra cosa que has señalado, la verdad es que has comentado, he ido apuntando aquí puntos que ibas diciendo porque han salido unos cuantos. Hay una cosa que también me llama mucho la atención de aplicación de ciencia de materiales a inteligencia artificial, que es dónde opera. Y típicamente, no siempre, ¿no? En los casos que hemos estado hablando, no, pero en muchos de los casos, un porcentaje de casos grandes, en general, en problemas científicos, operan en el régimen de pocos datos. Digamos, inteligencia artificial, bueno, tenemos, no es por entrar en términos como muy técnicos, pero tenemos esta machine learning supervisado, en el que necesitas como muchos datos para aprender, y hay otros tipos de aprendizaje automático, machine learning, en los que tiene que hacer más hincapié ciencia de materiales, porque en un problema científico, en un experimento de ciencia de materiales, pues vas a un laboratorio y te dicen, bueno, hemos hecho 10, 15, a lo largo de toda la vida del laboratorio, cientos de experimentos, pero no hemos hecho más. Pero sí que nos gustaría utilizar la inteligencia artificial como palanca para mejorar nuestros procesos, etc. Entonces, ese es un punto también bastante especial de ciencia de materiales, que yo creo que de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Digamos, existe esta necesidad de integrar todas estas necesidades de experto, de dominio, con desarrollos de algoritmos nuevos o modificaciones de los algoritmos existentes para poder adaptarlos digamos, a este contexto. Y luego la última cosa que han mencionado, que también quería resaltar, que me parece interesante, es, y esto sí que tenemos en este bloque un par de minutos más, pero dejadme que os pregunte esto. La inteligencia artificial, una de las críticas que se hacen a la aplicación a problemas científicos es precisamente que los algoritmos son como cajas negras, ¿no? Muchas veces se dice que los algoritmos aprenden de datos de formas que muchas veces no sabemos, ¿no? Y uno de los grandes esfuerzos de aplicación de inteligencia artificial al desarrollo de materiales o a problemas científicos en general es intentar abrir esas cajas negras para aprovechar esta potencia de inteligencia artificial, pero a la vez aprovechar todo el entrenamiento que tenemos los científicos de entendiendo una cosa ir el paso más allá, ¿no? Que es lo que mencionabas. No sé, por ejemplo, Aitami, o sea, digamos, desde el punto de vista de computer science o de informática, muchas veces los problemas siempre tienen una gran cantidad de datos, ¿no? Pero también habrá contextos en los que no, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Lo hemos vivido todo, campos en los que hay y no hay. Sí diría yo, porque hay que ver cuándo esa limitación es abordable y cuándo no. Por ejemplo, trabajamos en nuestro grupo con problemas de sesgo, donde hay problemas que tienen datos muy sesgados, en los que no puedes hacer otro, porque vivimos en un mundo muy heterogéneo en el que no podemos pretender que todo sea uniforme. Pero sí decir que campos en los que hace 10 años, hace 15 años había muy pocos datos, se ha visto que disponer de datos, dedicar esfuerzos, recursos a disponer de datos puede suponer un salto cuantitativo muy grande. Hablabas antes del mundo biomédico. Es muy difícil trabajar con los médicos porque al final llevan
toda su vida trabajando de una forma y además están muy cargados. Pedirles que por favor etiqueten datos, que consigan datos, la privacidad de esos datos, por lo que conlleva, etcétera, es problemático, pero se está haciendo sobre todo en países, por ejemplo, asiáticos, donde las regulaciones o la privacidad de los usuarios quizás es diferente a la europea. Pero es importante involucrar a los expertos en la materia. Los programas que estaban hablando americanos y europeos para la captación de datos son fundamentales. Hay problemas en los que por cómo es la naturaleza del problema, pues no los tendremos. Pero en aquellos en donde se pueda disponer, sé que es costoso, sé que no es fácil, pero hay que dedicarle. Hay grandes empresas, por ejemplo, Google, etcétera, invierten muchísimo dinero en captar datos, pagan mucho por ellos. Otros los obtienen gratis gracias a que los subimos a la red y los etiquetamos nosotros mismos. Pero invierten muchísimo dinero en tener esa información y es algo que hay que hacer en el campo del desarrollo de nuevos materiales si se quiere dar esos saltos cualitativos en el futuro, seguramente, aunque depende de cada problema. También hay problemas que por su naturaleza, como empecé diciendo, nunca va a ser posible extraer esos datos. Sobre todas formas, comentabas lo de cajas negras. Sí y no. A ver, son algoritmos que no son fáciles de interpretar, pero al final no hay magia dentro de ellos. Al final hay matemáticas dentro de ellos y es verdad que a veces no son sencillos de interpretar sus decisiones, porque son relaciones complejas, no lineales, que al final pues, son ecuaciones que no tienen una explicación física que pueda ser fácilmente interpretable. Pero se está haciendo mucho trabajo también, es una línea muy importante por dotar de una capa de explicabilidad, de transparencia a esas decisiones. También por transparencia en cuanto a saber cómo actúan y de qué forma actúan, pero también para saber valorar más mejor sus resultados por parte de expertos en áreas que quizás no lo son en aprendizaje automático. Pero sí, pueden verse como cajas negras de cierta forma, pero en realidad no lo son y responden a... Sí, eso, yo quería... sí. Perdón. Bueno. No, perdón, María. No, lo que quería decir es que todo esto que estamos diciendo apunta bastante a que realmente necesitamos ponernos juntos los que sabéis más de inteligencia artificial y los que sabemos de materiales y colaborar, ¿no? Porque yo lo que veo en mi entorno es que la gente tiene interés por introducir en su investigación algunas de las herramientas, ¿no? de Machine Learning, pero claro, hay una barrera inicial, ¿no? de empezar que se puede romper o se puede hacer más ligera si tenemos colaboraciones con expertos en inteligencia artificial, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay que ir a esta unión interdisciplinar y quizá, bueno, pues forzarla un poco ahora al principio a lo mejor no es mala idea. Yo lo que quería comentar era con respecto al número de datos, ¿no? Digamos, muchas veces se hace confusión entre Big Data, inteligencia artificial y todo esto. Es decir, en la ciencia de material, en el desarrollo de nuevos materiales son en general problemas de pocos datos, ¿vale? Donde poco es relativo, ¿vale? Es decir, 10.000 puntos puede ser poco, ¿vale? Con respecto a millones que tienes para otro tipo de problemas. Y que no es lo mismo la reconstrucción de una imagen, ¿vale? Al desarrollo de un nuevo material. Me explico en el siguiente sentido. Lo que se busca normalmente en el desarrollo de una nueva formulación, en el desarrollo del nuevo camino de síntesis de un polímero, no es tener un modelo que reemplace el laboratorio en el que le pones unos inputs y FETEN tiene detrás una estructura matemática que te dé el valor a la cuarta cifra decimal, ¿vale? Y no necesitas ir al laboratorio, no. En realidad, casi siempre es una herramienta de acompaño en el diseño de experimentos, que eso no significa que evita que tú tengas que ensayar o hacer una simulación molecular, sino que, digamos, puedes elegir los parámetros de input de manera más inteligente basando en tu experiencia. Entonces, más que interpolar, lo que quieres hacer es extrapolar. Es decir, explorar combinaciones que no has visto antes, ¿vale? Para llegar en menos ensayos, en menos simulación, en menor tiempo, a una solución que a ti te sirve
pero que no es la única solución, ¿vale? Porque no las hay. No, aquí no queremos resolver un mínimo, encontrar el mínimo global de una función, sino que queremos encontrar una solución digamos, a un material que tenga ciertas especificaciones, una viscosidad en un cierto rango, por ejemplo, ¿vale? Que tenga la dureza o la resistencia o el módulo de Young. Entonces hay varios caminos para llegar a ello, ¿vale? Pero basándose en datos y en la experiencia, donde son importantes tanto los datos buenos, o sea, los exitosos como los malos, es decir, qué experimentos han llevado al desarrollo de un material que no ha servido, son igual de importantes que los que donde la propiedad es buena. Entendido, entendido. Eso es algo que hay que tener en cuenta, pero que no en ningún momento se quiere reemplazar, o lo que quieres tener es una caja negra que le das unos inputs, te da un output, digamos, FETEN, sobre todo en el desarrollo de un material, ¿vale? Eso es interesante. La verdad es que creo que al final, bueno, espero que este café claramente sirva como primera piedra para construir o catalizar esa interacción más entre científicos de materiales y científicos de datos, podemos decirlo así si queréis. Vamos a pasar a un tercer bloque que de hecho casi va a ser el último bloque de esta mesa redonda. Y es un poco, vamos a cambiar un poco de contexto y vamos a pensar, al final nosotros estamos en un campus rodeados de gente joven. Yo cada vez que voy a clase siempre está este problema, ¿no? Que tú te haces más, para decirlo claro, más viejo y los estudiantes siempre tienen la misma edad, ¿no? Estamos todo el rato rodeados de gente joven, entonces tenemos que de alguna forma también articular, por lo menos desde mi punto de vista, la integración digamos, de estas herramientas que claramente es una tendencia global en el conocimiento de ciencias que estamos transmitiendo, ¿no? Es verdad que es un campo emergente, pero, por ejemplo, yo lo que me he encontrado es que estudiantes de ciencias, de cualquier grado de ciencias, digamos, un curso introductorio de Machine Learning, digamos, enseguida lo cogen, ven enseguida una aplicación justo en lo que están haciendo. Entonces, vamos, o sea, si os parece, en este último bloque un poco reflexionamos un poco sobre cuál podría ser digamos, la estrategia, y esto completamente abierto, ¿no? Podéis incluso decir, hace falta más matemáticas en educación secundaria, no sé. Pero digamos, ¿cómo, o sea, creéis que sería importante, digamos, estas herramientas, comenzar a integrarlas en un currículum de ciencias y a la vez, bueno, tenemos esta gran iniciativa, ¿no? De la EPS, un nuevo grado de ciencia de datos, que sí que me gustaría que Aitami, si de alguna forma nos pudiese decir algunas palabras sobre ello, pero de alguna forma que esto desembarque en el campus, ¿no? Al final, digamos, es verdad que esto es, digamos, un café general, pero estamos en el contexto de la Autónoma, queremos que la Autónoma sea un proyecto, digamos, lo más ambicioso posible. Entonces, ¿creéis que esto nos va a dar algún tipo de ventaja, va a dar a los estudiantes algún tipo de ventaja en su integración en el mundo profesional, en el mundo de investigación? Y si a la Autónoma como institución a lo mejor le podría ser favorable, ¿no? Digamos, llevar el liderazgo de este tipo de herramientas también. Sí, bueno, has nombrado, Jorge, el grado en ciencia de datos, también muy relacionado con lo que estamos tratando, un nuevo grado en bioingeniería, en la que se mezclan también personas del mundo de ciencias con gente de la Escuela Politécnica, donde sí se buscan esas sinergias. A ver, yo tengo dos hijas pequeñas, de 8 y 6 años, y me gusta mucho ver cómo se incorpora en su currículum ya desde pequeña la programación. Es verdad que todavía no está estandarizado a nivel nacional. Colegios que lo aplican más, colegios que lo aplican menos. Pero es importante al menos tener nociones que nos permitan saber cuáles son los fundamentos que hay detrás de las tecnologías que nos rodean y que hacen mover al mundo, igual que la física, por supuesto, el electromagnetismo, etc. La inteligencia artificial va a ser una tecnología que estará presente en todos lados. Entonces, conocer sus fundamentos sí creo que es necesario, pero es muy complicado porque al final no hay tiempo para todo. Como has comentado, para
conocer bien esos fundamentos es importante la base matemática, saber bien, tener muy claros los conceptos de álgebra lineal, de estadística, etcétera. Eso no quita que cualquiera se pueda aproximar. Al final es una tecnología muy asequible y hoy en día los recursos que tenemos disponibles en Internet podemos recibir cursos de los mayores expertos del mundo. Hoy en día con un ordenador de 1.000 euros en casa puedes hacer cosas brutales con tarjetas gráficas destinadas para juegos, pero que se pueden utilizar para este campo. Entonces, posibilidades miles. Soluciones difíciles. Yo creo que un paso es ir viendo al menos los fundamentos, que la gente conozca cómo funcionan por dentro estas tecnologías y poco a poco ir buscando sinergias, ya sea a través de nuevas titulaciones o de especializaciones de los másters, que los másters sí puede ser una vía muy, muy interesante para unir mundos que a priori pueden estar algo alejados. Sí, yo creo que la vía del posgrado sería bastante interesante, ¿no? O sea, obviamente el tiempo es finito, como decías, y si tienes un grado de física, por ejemplo, que es lo que yo estudié, pues a lo mejor meter demasiado contenido de otras cosas te evita aprender lo que tienes que aprender en física, y luego con un máster, digamos que ya tendrías la base que te permitiría pues llegar a esta interdisciplinaridad, ¿no? De aunar los dos campos. O sea, eso podría ser también una aproximación buena, ¿no? Que tengas una buena base en el campo que sea y luego converjas a inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. La verdad es que todo lo que has dicho, la verdad es que lo que habéis dicho creo que es un poco la dirección, ¿no? Que debe tomar esto y bueno, ya un poco cerrando un poco la mesa, lo que ha dicho María José de que el tiempo es finito, se aplica en esta mesa bastante duramente. Me están llegando aquí mensajes de los organizadores, amenazas y tal, para empezar a dar paso a un poco a la comunidad a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? A los asistentes, que me imagino que vendrán de distintos contextos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ahora, pues bueno, un debate. También lo de la mesa redonda es interesante, hacer un debate con la gente que está asistiendo y, bueno, yo básicamente animo a todo el mundo que veo ahí como participante en el Zoom a lanzar preguntas. Aprovechad a exprimir a estos panelistas que son, ya os digo, de primera línea, para hacernos preguntas, cualquier cosa que se os ocurra. Y bueno, el primero que rompa el hielo se lleva un punto extra en este juego. Bueno, como queráis. Podéis participar. Yo creo que lo más fácil es quien quiera participar, que se ponga el micro y se ponga la cámara y haga la pregunta, y sea de forma muy natural. Y si tenéis alguna dificultad para eso, podéis hacerlo a través del chat, la pregunta, y yo la dirijo a quien me digáis a quien nos dirigís, digamos. Empezamos con la primera pregunta que nos había entrado por el chat y no especifica qué ponente va, pero dice así: ¿qué sectores están demandando materiales con características especiales hoy en día? ¿Puede la inteligencia artificial facilitar el diseño de materiales con propiedades a la carta? Gracias. Vale, sí, bueno, puedo intentar responder pues parte de esa pregunta. Si puede la inteligencia artificial ayudar a diseñar materiales a la carta, la respuesta es sí, básicamente, con todos sus, digamos, sus condiciones de contorno, ¿no? Es decir, depende un poco digamos, del material y del problema, de la experiencia que tiene el desarrollo, pero en teoría sí. O sea, hoy en día se habla mucho de diseño molecular. Que bueno, que en realidad se hace en el farma ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Con técnicas un poco menos finas, como Cursor, Questpier, pero sí que se viene haciendo, ¿vale? Entonces necesitamos, no sé, la estrategia, digamos, a nivel global de economía circular y de descarbonización que toda la gran industria de alguna manera u otra está abrazando, se ve obligada a abrazar, ¿vale? Quiera o no quiera, porque hay que cumplir con los compromisos internacionales, pues te lleva a salir de tu zona de confort de lo que has venido fabricando, ¿vale? Utilizando tal vez
digamos, componentes o materias primas, o proponiendo nuevas alternativas que, digamos, que se muevan en la misma línea con esa transformación hacia un mundo más verde y donde la circularidad premie, ¿no? Y entonces, claro, ahí sí es a la carta, porque de verdad vas a necesitar algo que cumpla con esto. Y lo vas a tener que hacer a partir de lo que has venido haciendo en los últimos 50 años. Es un proceso donde tus datos y la información y tu conocimiento experto es fundamental. Y disponer de una herramienta que te ayude a llegar a estos objetivos de manera más, digamos, más rápida, que no significa mal, sino que significa más eficiente, ¿vale? O sea, un trial and error, un desarrollo estándar podría durar meses o años, ¿vale? Hoy en día, hoy no tenemos ese tiempo a disposición. Sí, sobre sectores, yo la verdad es que sí que veo un poco mi experiencia. Hay dos sectores que sí que veo que están bastante expuestos a estas tendencias, que es el sector del desarrollo de baterías. Sorprendentemente, digamos, bueno, pues ha habido una serie de breakthroughs, de avances muy importantes en ese tema, y de repente la gente que diseña baterías, que es una combinación de procesos químicos, físicos, digamos, son procesos, pues como Marco, como todos sabéis, es bastante, digamos, un problema como con bastantes variables, digamos. Ahí parece que las herramientas de inteligencia artificial están sirviendo como palanca muy potente para avanzar el campo. Y luego el otro sector es materiales funcionales en general, o sea, materiales que todos requieren procesos de fabricación, digamos, complicados, y luego tienen, digamos, funcionalidades que dependen mucho del tipo de fabricación del procesado. Digamos, son procesos como paradigmáticos para aplicar inteligencia artificial, porque son, digamos, situaciones en las que, como decía Marco también, lo de prueba y error está al orden del día. Entonces, cualquier tipo de aceleración en el proceso de I+D de este tipo de materiales, por ejemplo, células solares, digamos, especializadas, digamos, no las convencionales, sino células solares especializadas en ciertas aplicaciones, etcétera. Digamos, ahí cualquier porcentaje de mejora, tanto en el tiempo de desarrollo como en la performance final del dispositivo, es un mundo, ¿no? Por ejemplo, de una compañía a otra, ¿no? De una empresa a otra, y digamos, sí que las empresas están como en esos sectores bastante activas en el mundo de esta inteligencia artificial, por no mencionar las grandes empresas, por supuesto, Repsol. Repsol, por ejemplo, para mí también creo que es un paradigma de la innovación en este sentido, porque, bueno, Marco nos puede decir, pero me da la impresión que ha adoptado todos sus grupos, el grupo de matemáticas avanzadas, los otros grupos que desarrollan tecnología en Repsol Tecnología, digamos, todos han adoptado, ¿no? Técnicas de inteligencia artificial como palanca, ¿no? Para ir hacia adelante en muchos frentes, ¿no, Marco? Sí, o sea, no es la única, pero efectivamente es una de las tres componentes estratégicas, digamos, del grupo de matemáticas avanzadas dentro del Repsol Technology Lab, que se encuentra en Móstoles, para que no le conozco, ¿no? Sino algo el campus donde se encuentra la unidad de negocio es el que está en Méndez Álvaro. No solamente es la inteligencia artificial, sino que también tiene el mismo peso lo que es la simulación a diferentes escalas y la optimización también, ¿no? Entonces es importante tener perfiles multidisciplinares que son capaces de integrar, de moverse, digamos, de manera transversal, aportando valor a las unidades de negocio e implementando esas técnicas. Y lo que, digamos, retomando lo que dijiste un poco antes de los materiales, o sea, no solamente las baterías, y también el tema, está muy en boga, pues el tema catalizador para fijación de CO2, o sea, digamos, todo lo que va en dirección, digamos, que está relacionado de alguna manera con el CO2 y la economía circular, requiere, pues, de nuevos materiales que permitan eso, reducir el CO2 o transformarlo, por ejemplo, ¿vale?
Pero ¿qué ocurre? Que algunas veces mucho de estos ejercicios se queda muy bonito desde el punto de vista técnico y estético, pero luego a veces se olvida que digamos, producir un material a escala industrial no es solamente tener la nueva fórmula en el ordenador, sino que también hay que escalarlo, ¿no? Hay que tener un proceso que te lo produzca, no en gramos, sino en toneladas. Y eso tampoco es sencillo. O la vía de síntesis, digamos, que las moléculas que tú propones con tu diseño molecular luego se pueda sintetizar fácilmente, ¿vale? Y en grandes cantidades. Y normalmente estos ingredientes es muy difícil de introducir en un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? En el que, pues, supuestamente tienes una propiedad que cumple digamos, una molécula o material que cumple con algunas propiedades, pero nadie te dice la facilidad de poder obtenerlo, ese material, ¿no? De poder sintetizarlo y crecerlo en grandes cantidades para un uso industrial. Esa es un poco la limitación en la que se enfrenta hoy en día, ¿no? O sea, hay mucho trabajo en la academia en combinación con la industria, en la que hablaba de trabajo del 2019-2020, ¿no? En lo que al final, pues, hemos explorado una base de datos de moléculas de cientos de miles de moléculas. Al final hemos diseñado 20 candidatos, pero ninguno de ellos conocemos una vía de síntesis. Pues vale, o sea, y quizá llegará en un futuro, ¿no? Pero sin tenerla, digamos, no la puedo usar o no la puedo producir. Y también, aunque puedas producirla desde la industria, igual eso requiere un cambio de lo que son las unidades, ¿no? Que si alguien lleva mucho tiempo pues produciendo un material, no es que de repente al día siguiente pues se vuelve productor de otro, ¿no? Claro. Eso requiere inversiones estratégicas y cambios importantes. Eso es. Sí, la verdad es que hoy, no sé, leía en algún sitio que necesitamos nuevas soluciones para los grandes problemas, ¿no?, a los que nos estamos enfrentando. Y sí que me da la impresión que hay una tendencia de inteligencia artificial a verla como ese camino para digamos, proporcionar soluciones disruptivas, sobre todo, ahora que lo mencionas, en el campo de la sostenibilidad, materiales biodegradables. Yo creo que no es casualidad que uno de los grandes avances en ciencia de materiales sea un avance de un tipo de moléculas que pueden capturar el CO2, ¿no? Un tipo de sistemas que pueden capturar el CO2. Es decir, creo que es una dirección donde realmente tiene, digamos, va a tener bastante desarrollo en los próximos años, porque son problemas a los que todos estamos sometidos, ¿no? Ahora tenemos un gran problema entre manos y seguramente tengamos más asociados al cambio climático y necesitamos poner, digamos, todas las soluciones que podamos sobre la mesa. Me dicen que llegan alguna cuestión más. Marta, no sé si no la puedes leer o pasar, no la veo por aquí. Sí, Jorge, pues diría así. Con respecto al tema que habéis rozado de nuevos materiales destinados al hardware de inteligencia artificial, ¿existe actualmente algún proyecto tocando este tema en la UAM? Gracias. Bueno, buena pregunta. Yo creo que hay gente que está empezando, sí. Vamos, el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, en el que yo estoy, está en el campus de la UAM, así que de alguna forma somos compañeros cercanos. Y aquí sí que hay gente que está interesada en estudiarlos, hay gente que es experta en materiales magnéticos, en nanoestructuras magnéticas. Y una de las aplicaciones sería esta. Entonces hay gente desde que hace teoría y pues de algunas que se llaman texturas magnéticas, que son unos órdenes magnéticos muy complejos que se han propuesto para esto, y hay gente también desde el punto de vista experimental que está pensando en hacer unas heteroestructuras tridimensionales en las que también se podría hacer este tipo de computación neuromórfica en particular, pero que yo sepa está todavía bastante desde el punto de vista fundamental, ¿no? En un estadio fundamental. Sí, pero a nivel de todo el mundo, no solamente aquí. Sí, es justo lo que iba a decir, es una dirección emergente de todo el mundo y en el campus, digamos, hablando como el campus de excelencia, ¿no? UAM, CSIC, ahí, digamos, sí que hay varios esfuerzos. También añadiría, hay un grupo que está desarrollando una plataforma experimentalmente, una plataforma basada en cavidades fotónicas,
en las que a través de la no linealidad, bueno, pues se pueda crear como el proceso este de la función de activación, etc. Hay esfuerzos, yo creo que como es lo que menciona María José, es un campo emergente. El desarrollo tecnológico de ese campo se verá en los próximos años, 5 años, por ejemplo, y ahora mismo está la gente pues explorando, ¿no? Explorando esta dirección. No sé, me preguntáis, si tenéis preguntas sobre lo que contestemos, por favor, también comentarlas, porque... y luego, hay otra cuestión, me comenta Marta. Sí, y dice así: la inteligencia artificial se alimenta de datos sobre las que entrenar las máquinas de aprendizaje automático. ¿Hay un mercado de bases de datos en ese sentido? ¿La universidad dispone de bases de datos de este tipo o puede generarlas? Gracias. Hay un mercado de base de datos, digamos que son privadas. Normalmente, digamos, tienen un número limitado con respecto a las que son públicas, ¿no? Pues en el campo de la química o digamos, de las moléculas, hay una base de datos pública muy famosa que se llama PubChem, en la que se engloba información, digamos, de estructuras moleculares, información asociada a la que han contribuido diferentes grupos, ¿vale? Y está de alguna manera recogida. De hecho, también hay tantos fallos, ¿no? Alguien que ha intentado jugar o extraer información de esta base de datos a veces se ha llevado sorpresas. Pero justamente por lo que decíamos antes, después de la iniciativa del 2009, el Material Genome, se ha creado la necesidad de crear esas bases de datos, en la que la información esté en un mismo formato y luego ese mismo formato, o sea, viniendo de diferentes fuentes, y luego esos mismos formatos es el que hay que usar en algoritmo de aprendizaje, ¿vale? Porque estandarizar la información para luego el famoso tratamiento de datos, para luego usarla en un algoritmo de Machine Learning es un proceso pues que puede tomar su tiempo, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, el formato CIF en la cristalografía es un estándar. Y poder analizar todos los cristales en el formato CIF es algo importante. Si hubiese 10 formatos, pues poco podemos hacer, ¿no? Es por citar un ejemplo, digamos, de los conocidos, pero también, digamos, ha habido, digamos, un tipo de formato, hay un formato que inventó una startup que se llama Physical Informed Format, que de alguna manera puede englobar la información de un CIF, pero también expanderla, ¿no? Y eso es para luego poder entrenar modelos de aprendizaje, digamos, jerárquicos, como se suelen llamar. Entonces, mantener la información en un mismo formato, en una base de datos común, es fundamental para que luego cualquiera pueda acceder a los datos y usarlos para su aprendizaje. Entonces, sí, las hay públicas que vienen de iniciativas como de iniciativas de proyectos europeos o de iniciativas de centro de investigación, y luego las hay privadas, obviamente, de pago. Claro. Sí, yo querría añadir que ahora mismo en las fuentes de financiación públicas hay un mandato de publicación en abierto, tanto de los papers, de los artículos científicos, como de los datos. Y ahí el problema quizá es lo que comenta Marco, que realmente poner estos datos que sacamos de nuestras simulaciones o de nuestros experimentos en un formato que pueda ser utilizado por todo el mundo, casi es otro trabajo que tienes que hacer, ¿no? Y a lo mejor necesitamos mecanismos o un departamento en la universidad o en las OPIs que te ayude a hacer esto, ¿no? Porque si no, pues se te va un montón de tiempo en organizar tus datos y no puedes seguir haciendo investigación, ¿no? O sea, que parece que es como otra tarea que a lo mejor deberíamos fomentar, pero deberíamos facilitar, ¿no? No puede caer todo en manos de las mismas personas siempre, ¿no? Pero también las mismas iniciativas que han creado la base de datos, que mencionamos antes, la NOMAD y tal, también han estado trabajando después de haber, digamos, organizado la información en formato estándar, en definir flujos de trabajo y de simulación para poder obtener directamente la información en ese formato. Y eso hay que, de alguna manera, digamos, son iniciativas europeas, en un proyecto europeo, y de alguna manera, vamos, tiene que ver con simulaciones, cierto tipo de materiales, pero que los que lo hacen deberían intentar seguir esos esquemas, ¿vale? Para poder luego beneficiarse ellos de otra información y contribuir
al final con sus investigaciones a los resultados de los demás también. Sí, yo creo que estamos en proceso ahora, ¿no? O sea que estas cosas siempre tienen como un poco de resistencia y bueno, estamos en proceso de ir haciendo estas cosas. Sí, es un trabajo que, aunque pueda resultar tedioso y que consuma, pero por experiencia en otros campos, los grandes campos del aprendizaje automático tradicionalmente han sido el campo de las imágenes, el campo del audio y el campo del texto. Son campos en los que hay muchísimos datos. Se lleva trabajando en los años 80, años 70 en algunos casos. Entonces hay grupos que son reconocidos por su labor publicando datos y por su labor liberalizando datos, grandes bases de datos que después han sido un referente en la comunidad. Entonces yo creo que eso es algo que llega de forma natural. O sea, al principio cuesta y cuesta mucho, pero a medida que se vaya dinamizando la relación entre investigadores de ambos mundos, se irá imponiendo. Pero al final es algo que bueno, llega el primero que haga la base de datos pública, pues ya abrirá un poco camino. Y sobre todo en la industria es fácil decir tienes muchos datos. Sí, es verdad, los tienes. Los tienes acumulados en años, registrados por personas diferentes, a veces en un Excel, a veces es una base de datos. Y intentar poner orden en eso, donde hay información que tiene múltiples nombres diferentes y sin embargo representa lo mismo, eso añade una cantidad de ruido bestial. Hacer esa tarea, o sea, cuanto más se espera, por eso digo que hay que empezar a hacerlo ya, porque cuanto más se espera, más difícil lo va a hacer. Y es la parte menos atractiva de un problema de datos, ¿no? Con mi compañero decimos es menos, o sea, no es una parte sexy, ¿no? Pero que igual se lleva el 80% de lo que sea un proyecto de desarrollo. Porque cuando ya lo tienes bien, entonces ya mientras tanto sigo pensando en los algoritmos, pues luego la ejecución en términos computacionales es relativamente rápida, son minutos, ¿vale? Tienes que ir al laboratorio, pero la preparación de la información, que es lo más tedioso y aburrido que hay, si no lo haces bien, pues no tienes resultados. Sí, parece que las preguntas, las que nos van haciendo todas apuntan, aparte de, por supuesto, el contenido de la pregunta, a, digamos, un interés, siempre dicen, un poco, ¿tenéis datos autónomas? ¿Tenéis plataformas autónomas? Claramente hay nos están impulsando un poco en la dirección de, bueno, intentar, yo creo que, digamos, coordinar esfuerzos o generar, digamos, ¿por qué no? Un hub en el campus de desarrollo de inteligencia artificial para problemas científicos, en términos de base de datos, en términos de... Yo lo que me estoy encontrando continuamente es que es lo que decía María José, ¿no? Hay como un interés grande, hay una falta de tiempo grande también, pero digamos sí que hay como el ecosistema, si lo queréis llamar así, para, digamos, generar algo interesante en esta dirección. Pues si queréis vamos a ir un poco, parece que no hay más preguntas, podemos ir cerrando un poco el panel, pero os voy a poner un poco en un aprieto con una idea que me dan por aquí, por el chat, y básicamente es daros el minuto de oro para que cada uno así contéis un poco algún punto de la perspectiva del campo, de alguna idea que digamos que os haya parecido importante, digamos, algo que queráis aportar antes del cierre del panel. Yo sé que es complicado, los pongo, por supuesto, esto no estaba previsto ni nada, pero así somos, sí. Adelante. Si quieren, empiezo yo. Sí, también. Bueno, pues yo animaría a todo el mundo a buscar estas sinergias que hemos hablado, a estas oportunidades. Estamos viviendo una revolución y seremos conscientes seguramente cuando pase el tiempo, cuando pasen 20, 40 años, y eso hay que verlo desde el lado bueno. O sea, toda revolución genera cambios, pero también genera muchas oportunidades y ahora es el momento de aprovecharlas y de intentar marcar la diferencia con las cosas que salen. No me canso de ver avances que son brutales en diferentes campos y estoy seguro que alguien con un conocimiento experto del que hemos hablado puede llevárselos al campo de la generación de materiales y es el momento ideal porque es ahora cuando hay que hacerlo. Genial, gracias, Tami, gracias. Sí.
Yo sí, quería hacer hincapié en la importancia de la formación y del cambio de paradigma. O sea, la manera de hacer ciencia, de desarrollo, sobre todo enfocada en la industria, está cambiando, obviamente, ¿no? Desde un proceso antiguo de prueba-error hasta un prueba-error enfocado basado en datos. Por ello, conocimientos de, no la implementación del algoritmo, pero conocimiento de estrategia de datos, de machine learning o de diseño de experimento óptimo son importantes para cualquiera, porque digamos, nadie se va digamos, se va a librar de la transformación digital. Que es justamente eso. Y para ello tienes que ser capaces de entender lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces está quien se ocupa de la implementación y de la matemática detrás del algoritmo, de transferir el conocimiento, y también uno tiene que ser capaz de recibirlo para poderlo aplicar. Y a diferentes escalas, o sea, desde la universidad hasta y sobre todo en la industria. Y por ello uniformar la información es muy importante, y por eso yo, o sea, no me sorprendería de ver, como decías tú, la formación de un hub del dato en la universidad, que de alguna manera intentase democratizar y uniformar la información en un formato estándar, ¿no? Para todo. Hay un montón de grupos que hacen simulaciones moleculares a diferentes escalas en la UAM, que usan los mismos códigos. Entonces, ¿por qué no tener los inputs y los outputs? Claro. Interesante. Gracias, Marco. Sí. Bueno, yo yo hago física completamente básica, ¿vale? No tengo en realidad experiencia con la industria ni nada, pero sí que creo que tenemos que, bueno, estamos en una situación en España en particular, en el mundo en general, pero en España en particular por nuestro modelo productivo que está pues, muy apoyado, por ejemplo, en el turismo, y no tenemos realmente un sector productivo, o sea, pues fuerte en tecnología, y no sé, creo que quizá aquí deberíamos intentar subirnos a este tren pronto. Y yo creo que por el lado de desarrollo de software en España hay muy buena muy buena, vamos, entorno, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que hacen desarrollo de software de muy buena calidad, y sin embargo a lo mejor nos falta la fabricación, ¿no? Entonces, pues no sé realmente qué lleva o qué necesitamos para llegar a esto, pero a lo mejor hay que pues, hacer más conexión con la gente que hace investigación aplicada y que está ahora mismo en un centro de investigación, pero que a lo mejor está más cerca de la industria, y ver si se puede un poco ir en direcciones nuevas en las que no hemos hecho cosas antes, ¿no? Esto obviamente requiere inversión, porque la gente, como comentaba Marco, si tú has estado fabricando toda tu vida un tipo de material, de repente, bueno, pues lo que tú tienes es, o sea, tu equipación te permite hacer eso, no te permite hacer otras cosas, y tienes que renovarte, ¿no? Y tienes que cambiarte. Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que a lo mejor nos deberíamos plantear, que es difícil, pero que a lo mejor deberíamos utilizar estas sinergias que pueden surgir para avanzar en ese camino y cambiar un poco pues, la situación, digamos, económica, ¿no? También. Mira, María José, me parece digamos, un pensamiento muy ambicioso y muy positivo, igual que el resto de ponentes. Pues simplemente a toda la audiencia agradeceros que hayáis estado. Veis que tenemos las piezas del puzzle. Necesitamos una pieza adicional que estoy seguro que a Fidel le va a encantar que diga esto, que es que necesitamos un poco de innovación desde el punto de vista empresarial. Necesitamos, para poder desarrollar todas estas cosas, necesitamos tener partners industriales y empresariales para ejercitar todo nuestro conocimiento en este contexto, y precisamente es, digamos, esa interacción es la función de la Fundación de la Autónoma, y digamos todo el concepto de digamos, una interacción de transferencia. En el mercado español uno siempre tiene la tendencia a pensar que como que soluciones, digamos, que requieran I+D, hay un poco más las empresas son un poco más reacias a adoptarlas, pero ¿por qué no? Quiero decir, ¿por qué no la Autónoma se puede convertir en un hub
más allá de lo que comentábamos, de ser un hub del dato, en ser un hub de desarrollo de innovaciones en partnership o digamos, en colaboración con agentes industriales, ¿no? Yo creo que en este campo tenemos la oportunidad de poder moverlo en esa dirección. Hay bastante potencial para poder hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, nuestros emails, yo voy a hablar siempre por mi parte. Mi email lo podéis encontrar en Google, en cualquier sitio seguramente, y no sé si el resto por supuesto, creo que el resto de los panelistas estarán encantados de responder cualquier pregunta que os hagáis después del panel, y si no, seguramente ahora me dirán 4 cosas, pero bueno, yo lo lanzo ahí y os lo dejo dicho. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a la organización por organizar toda esta infraestructura de este evento, que ha ido genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Creo que tengo que cerrar yo por lo que me han pedido la organización y simplemente mandaros un mensaje, que habéis estado todos fantásticos. A muchos nos conocemos, obviamente, pero a los que nos conocía, la verdad es que os agradezco muchísimo vuestra participación en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid. A todos los que nos están oyendo, que sepáis que hay cafés de la innovación casi cada 15 días. Tenemos actividades como Innovant Talks, tenemos el Open Innovation Madrid Norte Forum. Tenemos una serie de actividades que lo que queremos realmente es ser cada vez más utilidad, darle mayor utilidad a la universidad pública, y que queremos ser friendly, ¿no? Abierta a toda la participación, tanto del tejido empresarial como institucional, para que entre todos podamos hacer proyectos cada día de mayor impacto social y de mayor impacto basado en la innovación. Con lo cual los esperamos siempre. Podéis ver todos nuestros encuentros en eventos.uban.es, ahí están todos recogidos, o suscribiros a nuestro newsletter, donde también es muy sencillo para poder tener toda la información al detalle de esta universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, que queremos estar muy en contacto con el sector empresarial en todo momento. Con lo cual, buenas tardes, y os deseo a todos que hayáis aprendido mucho, tanto como he aprendido yo. Muchas gracias. Gracias.